Bueno, para poder comenzar con el tema de evolución diferencial, antes tenemos que revisar un poquito de la optimización. Eh, Optimización sin restricciones, porque hay otros tipos de optimización que utilizan restricciones, pero en este caso no se utilizó en el problema del robot, así que vamos a checar lo que es la optimización sin restricciones. Esto pues ya se ve un poco en el cálculo básico, y es que si por ejemplo tenemos una función que sería f de x y que por ejemplo tiene esta forma, pues nosotros podríamos calcular f' de x, o sea, la derivada de la función, y después igualar esa derivada a cero, es decir, cuando la pendiente es igual a cero y por lo tanto encontraríamos estos puntos. Aquí la pendiente cero, aquí la pendiente cero y aquí la pendiente cero. Después comprobaríamos si antes de la derivada la pendiente es negativa o positiva. Si antes es positiva y luego negativa, significa que esto de aquí es un máximo. Si la pendiente antes del punto donde la pendiente cero es negativa y luego positiva, entonces tendríamos un mínimo. Y en este caso tendremos otro máximo, ¿no? El máximo de los máximos, por así decirlo, es el máximo global. Y el máximo que está dentro de una región se le conoce como máximo local. Entonces, si esta es toda la gráfica de la función, este sería el máximo global. Y esto de aquí sería un máximo local. Y bueno, en este caso aquí solo tenemos, si esta es la región de la curva, ese sería un mínimo local. Esto va a depender del intervalo donde que estemos analizando la función a la que le queremos encontrar los máximos o los mínimos. Entonces, de eso se trata eh, la optimización. De forma estándar lo que se busca siempre es una minimización, es decir, encontrar el mínimo de una función. Y como te comentaba, así se hace desde el punto de vista del cálculo. Pero como observas, para que esto pueda llevarse a cabo, la función a la que le queremos encontrar el máximo o el mínimo debe ser diferenciable al menos dos veces, y eso no siempre se cumple. Bueno, entonces podríamos decir que nosotros vamos a buscar el máximo o el mínimo de una función dentro de un intervalo. En este caso la variable independiente es x y lo vamos a buscar desde un x min y un x max o un x máximo. Entonces, entre este rango de valores de x vamos a buscar el mínimo de esa función. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos que minimizar la variable x que pertenece a Rn de la función objetivo que depende de x para cuando la x está en el intervalo de x min menor que x y x eh, menor o igual que x max. Eso sería como el planteamiento del problema de optimización sin restricciones. Eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, ya la forma de la función de objetivo ya está definida por el problema que se va a resolver. Pero bueno, entonces para resolver este tipo de problemas de optimización sin restricciones se puede aprovechar desde el cálculo, pero en este caso se está utilizando un método numérico de aproximación basado en heurísticas, que es lo siguiente que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver un ejemplo bastante básico de cómo se aplicaría esto de el cálculo para encontrar el mínimo de una función. Imaginemos que tenemos esta función objetivo, que la función objetivo va a ser igual a x cuadrada, así simplemente. Sería x, sería f de x, la función objetivo. Y bueno, nosotros sabemos que la gráfica de esa función pues es algo tal que así, ¿no? Así. Y queremos encontrar el mínimo o el valor x óptimo, que sería x asterisco, que representa el mínimo. ¿Cuál es ese valor de x que hace que encontremos el mínimo de esa función? Pues si encontráramos la f op prima de x, tendremos que la derivada pues es 2x, ¿no? Lo que sigue es probar, evaluar
Ahora vamos a igualar la derivada a cero para encontrar aquel punto donde la pendiente cero, entonces sería 2x es igual a cero, y por lo tanto despejando x nos quedaría que x es igual a 0 entre 2, que es igual a cero. Entonces el x óptimo, en este caso, es x igual a cero. Quiere decir que aquí está el mínimo de la función. Pero lo que tenemos que observar aquí es que la función tenemos que derivarla. Y esto no ocurre siempre, o sea, no es factible siempre. Hay problemas que tienen función objetivo muy complejas y que pueden ser ni siquiera continuas y por lo tanto no son diferenciables. Para eso recurre a otro tipo de técnicas que son métodos numéricos, y uno de ellos es este que vamos a ver ahorita, que son técnicas basadas en heurísticas. Una heurística no es más que una regla que le dice al algoritmo cómo dirigirse para encontrar la solución a un problema. Estas reglas pueden estar basadas en procesos de la naturaleza o procesos completamente inventados, que es precisamente el tema de evolución diferencial, que utiliza algunas de las propiedades de la evolución o de los mecanismos de la evolución para encontrar el mínimo de un problema de optimización.